Identidad objetivo, Sarah Rain. No confirmada. Probabilidad por debajo de umbral operativo. Errante. Gracias por su colaboración. Prosiga. El foco se apartó de su cara. El zumbido comenzó a alejarse. Este compendio pertenece al Gran Archivo Central Olimpiano, bajo mi custodia. Soy Temis, guardiana de la memoria y rectora de la verdad, en este año 15.492 del calendario terrestre. Mi galaxia mantiene 581 portales de salto estelares. Lo que sigue son registros seleccionados, conservado en aras de la posteridad y de la supervivencia de mis siervos, los humanos. La Tierra está perdida. Sigue perdida. Durante un segundo, Zara no se movió. No por obediencia ni por comprensión, sino porque su cuerpo había comprendido antes que ella que moverse demasiado pronto también podía delatarla. El centinela flotó hacia la puerta de los vestuarios. Sus visores anaranjados barrieron una última vez los cubículos y luego salió al pasillo. La puerta se cerró. Zara siguió con una mano apoyada en el borde del lavabo. La otra le temblaba junto al muslo. No era un temblor muy grande. Era peor. Era ese tipo de temblor fino que aparece cuando el cuerpo ha gastado todo lo que tenía y aún así pretende seguir fingiendo normalidad. Alzó la vista. La mujer del espejo también la alzó. Zara contuvo una arcada. La cara que le devolvía el cristal no era la suya del todo. Mandíbula, pómulos, labios y nariz habían cambiado lo justo para que una máquina dudara y lo bastante para que Zara también dudara. No. Se tocó la mejilla con 2 dedos. La piel estaba caliente, sudada, demasiado viva. Debajo, algo había trabajado como una herramienta de precisión dentro de su propia carne. Ya no dolía, pero dejaba una quemazón profunda, un eco de la obra recién terminada. La ropa le colgaba del cuerpo, cintura más floja, chaqueta menos ceñida, mangas de alguien más grande. Hambre. La palabra no llegó como pensamiento, sino como una orden. El estómago se le contrajo con una fuerza seca, brutal. Zara cerró los ojos y apretó los dientes. Tenía que salir de ahí. Eso sí lo entendió. Se mojó la cara con agua fría. El contacto le arrancó una inhalación corta, casi animal. Se limpió la boca, recolocó el gorro negro hasta hundirlo sobre el pelo y se obligó a respirar como respiraría una trabajadora cualquiera después de una mala náusea. Cansada, molesta, invisible. Cuando abrió la puerta, el pasillo de los vestuarios estaba lleno de ruido. Obreros hablando bajo, botas caminando sobre la rejilla, armarios cerrándose, un supervisor intentando sonar tranquilo y fracasando por medio tono. Al fondo, 2 centinelas flotaban entre las líneas de taquillas, escaneando rostros con paciencia administrativa. Zara no miró hacia ellos. Calculó instintivamente la distancia hasta la salida, quedándose quieta medio segundo. Si has acabado, aparta. Ella se movió. Pasó junto a un banco. Un hombre la miró de reojo, luego volvió a su termo. Una mujer con guantes de carga le dejó sitio sin verla. El supervisor levantó una mano para ordenar el flujo hacia los tornos.
y Zara se dejó arrastrar por aquella corriente de cuerpos grasientos y voces bajas. El primer torno se cerró antes de que ella llegara. Una trabajadora maldijo. El lector parpadeó en rojo. El supervisor se acercó irritado. Zara se desplazó un paso a la derecha, como si buscara una fila más rápida, en realidad evitando el ángulo de la cámara. Otro torno quedó libre. Ella pasó su tarjeta robada. La luz parpadeó. Verde. El chasquido del mecanismo le sonó como una absolución final. Atravesó el torno sin mirar atrás hasta que el ruido de la nave principal la cubrió por completo. La factoría rugía. Cintas transportadoras, brazos mecánicos, grúas internas que arrastraban piezas de maquinaria como huesos de gigantes. El aire era más caliente ahí, olía a metal quemado, a grasa y a humanidad cansada. Zara se mezcló con una columna de obreros que salía por una compuerta lateral hacia el exterior. La luz mortecina de Tracia la golpeó de nuevo en la cara, fría, azulada e indiferente. Por encima de la calle industrial, los anuncios holográficos fallaban en franjas de color. Un dron logístico cruzó entre dos edificios con un gemido de motores. Más lejos, las sirenas cortas de seguridad subían y bajaban como respiradores mecánicas. Dio 3 pasos fuera de la factoría. 4, 5. Nadie gritó su nombre. Nadie disparó. Ningún centinela descendió sobre ella. Durante un instante Zara respiró aliviada. Solo uno. Luego entendió la verdad. No había ganado, la habían dejado salir, porque ya no era Zara Rain. Se apoyó un instante contra una columna de conducción térmica. El metal vibraba bajo su palma con el pulso de la ciudad. Le temblaban las piernas. El frío le mordía el sudor de la espalda. Hambre más fuerte. Se dobló apenas por la cintura y se llevó una mano al vientre. Había corrido, saltado, caído, cambiado de cara, y ahora el cuerpo le pasaba factura. Ria, dijo, recordando que se dirigía a su piso. Todos los acontecimientos desfilaron por su mente. El despertar en medio del charco de sangre esa mañana, el centinela muerto, la nota, la huida desesperada por las calles. Y ahora que se había librado de las autoridades, debía llegar a la casa de Ria. Se separó de la columna. En la acera opuesta, un centinela pasó flotando entre 2 vehículos de mantenimiento. Sus visores barrieron la calle. Zara bajó la cabeza y caminó, no hacia la libertad, hacia el único lugar que todavía podía ser un refugio. El sello de autorización cruzó la red cuántica. Autorización emitida. Programa interdicción aprobado con condiciones adjuntas. Registro sellado. Autorización recibida. Inicio de activación. Interdicción. Despliegue en curso. Enlace cerrado. Bajo Tracia, la cúpula dejaba de albergar la vida humana. En la superficie y los pisos superiores había mercados, viviendas, anuncios, pasarelas, cafeterías, ruido, vida. Debajo solo quedaban las máquinas, capas de hormigón reforzado, conductos blancos sin óxido, ascensores sin botones, cámaras ocultas que no parpadeaban y puertas selladas que los habitantes habían olvidado muchas generaciones atrás. Detrás de una de esas puertas, una sala estrecha esperaba desde hacía años. No era un laboratorio, era una fábrica robotizada de Cerbero, un lugar construido para construir. En el centro, sobre un soporte vertical había un cuerpo, a primera vista, humano, si uno no lo miraba demasiado. Tenía la proporción exacta de un hombre adulto,
hombros equilibrados, torso fuerte y atlético, brazos largos, manos quietas, abiertas, con dedos demasiado perfectos. Pero la anomalía empezaba donde debía estar la cabeza. No había rostro. Sobre el cuello se abría una estructura espantosa, desplegada en 4 segmentos gruesos, como los pétalos rígidos de una flor enferma. Cada uno estaba recubierto por una capa de dermis sintética incompleta, tensada sobre mecanismos finísimos, tendones artificiales y filamentos húmedos que palpitaban con una cadencia casi orgánica. El interior quedaba expuesto, oscuro, brillante, lleno de pequeñas sujeciones curvas, agujas retráctiles y fibras nerviosas que se agitaban apenas, como raíces, buscando algo a lo que aferrarse. No era una herida, era una boca abierta, una cavidad diseñada para recibir algo vivo y tragárselo. Entonces desde el techo descendió el cerebro. No lo hizo en una bandeja ni en una cápsula limpia, sino suspendido dentro de un campo transparente de contención, envuelto en una película de fluido brillante. Era biológico, demasiado blando para aquella sala blanca y aquel cuerpo perfecto. Latía con pequeños espasmos, atravesado por vasos finísimos, y de su base colgaba un haz de tejido nervioso preparado para el acoplamiento. Los 4 pétalos abiertos sobre el cuello reaccionaron antes de tocarlo. Las fibras del interior se agitaron con una ansiedad repugnante, como raíces hambrientas. Algunas tantearon el aire, otras se contrajeron con chasquidos húmedos. El cuerpo permaneció inmóvil, pero la cavidad de su cabeza pareció despertar. El cerebro bajó hasta el centro. Durante un instante quedó suspendido sobre aquel hueco imposible, flotando entre los 4 segmentos abiertos. La luz de la sala se reflejaba en el fluido que lo cubría, dándole el aspecto de algo recién arrancado de un cuerpo y ofrecido a una máquina devoradora. El primer contacto fue casi imperceptible. Un filamento se adhirió a la base del tejido nervioso, luego otro, luego 10 más. Las sujeciones internas se cerraron con una precisión delicada y obscena, clavándose en los puntos exactos como mandíbulas diminutas. El cerebro se estremeció dentro del campo de contención y la cavidad respondió con un pulso oscuro. Entonces la máquina se lo tragó. Los 4 pétalos se comenzaron a cerrarse. Se plegaron despacio, con una suavidad terrorífica. Cada segmento volvió hacia el centro, arrastrando consigo capas de fibra, placas internas y membranas sintéticas que se acomodaban alrededor del cerebro, como carne reconstruyéndose al revés. Las conexiones se hundieron en la masa viva. Los anclajes ajustaron la presión. Un líquido traslúcido brotó de varias cánulas y cubrió el interior antes de desaparecer absorbido por la estructura. El sonido fue bajo y viscoso. La cabeza terminó de cerrarse alrededor del cerebro con un encaje húmedo. Los bordes de los 4 pétalos se encontraron, se sellaron, y durante un segundo aún quedó visible una línea en forma de cruz, una cicatriz geométrica que partía el cráneo desde la coronilla hasta la base del cuello. Luego la dermis sintética se tensó sobre ella, ocultándola poco a poco. Otro sello cerró la base del cuello. Un zumbido recorrió el cuerpo de arriba abajo. Bajo la piel artificial empezó a inyectarse color, primero un tono pálido, casi cadavérico, después matices más cálidos, sombras en los pómulos, una falsa promesa de sangre bajo una superficie que no la necesitaba.
El cuerpo empezó a parecer más humano, pero no por ello más vivo. En la sien derecha, bajo la dermis recién asentada, apareció una marca negra. Era un glifo. Era la marca de propiedad de Cerbero. El borde gris metálico brilló durante un instante y luego se apagó, dejando la forma incrustada bajo la piel como una herida. Inicialización motora. Completa. Sensorial. Completa. Red táctica. Completa. Camuflaje social. Parcial. Autonomía operativa. Habilitada. Restricciones. Cargadas. Memoria funcional. Sellada. Memoria doctrinal. Activa. Identidad. Joshua Krail. Interdicto 001. Activo. El cuerpo no reaccionó a las palabras invisibles. No había técnicos al otro lado del cristal, ni manos humanas tomando notas. Cerbero no necesitaba testigos. El soporte liberó sus anclajes y aquel cuerpo abrió los ojos sin parpadear. La luz no le hirió. Las pupilas se ajustaron con rapidez limpia. La mirada recorrió la sala en menos de un latido humano. Distancia hasta puerta principal, 4 metros con 30. Puerta secundaria, 2 metros con 11. Cámara superior, activa. Conducto de ventilación, inutilizable para extracción rápida. Materiales de pared, resistentes a impacto medio. No era pensamiento, sino evaluación. Era el mundo convertido en variables. Pero debajo de esa evaluación había otra cosa. Una quietud, una paciencia demasiado humana para el cuerpo de una máquina. Bajó del soporte con movimientos firmes y seguros. El primer pie tocó el suelo sin sonido. El segundo lo siguió. Sin vacilación de músculos recién despertados, sin torpeza, se irguió como si siempre hubiera estado despierto. En ese momento, la orden le llegó por el enlace de datos interno. Objetivo: Sarah Rain. Prioridad: captura. Condición: viva para análisis. Excepción: eliminación si fallo de contención. Se adjuntaron imágenes, registros, fragmentos de cámara, informes, lecturas de centinelas y un rostro. El rostro de Sarah Rain. Aquella máquina con cerebro humano analizó los datos y aceptó la misión. En el enlace de datos de Cerbero envió una segunda orden. Interdicto Joshua Krail. Confirme activación. La compuerta principal se abrió. Más allá, el corredor de servicio descendía hacia túneles sin tránsito civil. El aire olía a ozono limpio, refrigerante y encierro antiguo. La máquina Joshua avanzó. Cerbero emitió un pitido de aviso mientras seguía esperando una confirmación que no llegaba. Interdicto Joshua Krail. Confirme activación. La máquina, el interdicto, Joshua, ese ser que parecía humano, generó la respuesta en su núcleo, pero no la envió. El corredor de servicio no tenía señales, ni instrucciones para civiles, ni marcas de evacuación. No estaba pensado para personas, estaba pensado para robots. Joshua avanzó sin prisa. La orden de Cerbero seguía titilando en su conciencia. Interdicto Joshua Krail. Confirme activación. Joshua tenía la respuesta preparada, pero no la envió. Yo tomo las decisiones. Al final del corredor, una compuerta se abrió antes de que llegara a tocarla. Al otro lado había un almacén de mantenimiento. La cámara del techo giró hacia él.
Joshua levantó la vista y la cámara se detuvo, como si Cerbero le devolviese la mirada. Entró en su ángulo muerto, abrió una taquilla y sacó una chaqueta gris de técnico urbano. Estaba usada, manchada en el puño, con una credencial caducada colgando del pecho. Se la puso sobre el uniforme negro. Después encontró una gorra flexible con el logotipo de una contrata de ventilación. La midió entre los dedos y se la encasquetó. El glifo de la sien quedó oculto. Ahora parecía uno más. Interdicto Joshua Crane. Confirme activación. Joshua salió del almacén sin responder. Tracia le llegó como una suma de olores, sonidos, calor y multitudes humanas. Y en algún lugar de aquel organismo estaba Zara Rain. Dejó que la máquina ordenara primero los datos del objetivo, su rostro, altura, ropa, firma térmica. Era información limpia, pero prácticamente inútil. Zara ya había escapado al sistema. Joshua sintió una irritación fría, humana, en el fondo del cráneo. Máquinas estúpidas. Las personas cuando huyen buscan salidas, pero cuando no hay salidas necesitan a los demás para huir. Revisó asociaciones, contactos, incidentes compartidos, nombres repetidos alrededor de Zara Rain. Uno destacó sobre los demás. Ria Corbel. Joshua reordenó las prioridades. No buscaría primero a Zara, buscaría el vínculo, buscaría a Ria. Entró en una cabina de carga, no pulsó ningún botón. Cerbero ya había trazado la ruta hacia el acceso público. La cabina ascendió. Interdicto Joshua Crane. Confirme activación. Quedaban 29 segundos para que el retraso dejara de ser tolerable. Joshua calculó el coste de la desobediencia. Era mínimo. Calculó la utilidad de retrasarlo. Era nula. Pero la satisfacción de hacerlo era considerable. Algo dentro de él se removió disgustado. Era la máquina. Cuando la cabina llegó al final de la calle, Tracia se abrió ante él. Puentes, vapor, luces frías y multitudes cansadas. Entonces, y solo entonces, Joshua envió la confirmación. Interdicto 001, Joshua Crane, activo, emprendiendo misión encomendada. Joshua no cambió el paso. En algún lugar de la ciudad, Zara Rain buscaba refugio, y él sería su fin. El bloque de Ria se alzaba entre dos torres de conducción térmica, como si alguien hubiese intentado esconder un hogar dentro de una máquina. Tenía esa decencia cansada de los sectores medios de Tracia, paneles reparados, lectores biométricos que funcionaban a la segunda y cámaras discretas fingiendo que no eran cámaras. Zara se detuvo antes de cruzar la calle. No quería hacerlo, pero su cuerpo lo hizo. La entrada principal tenía dos rutas visibles, la puerta frontal con el lector y el pasillo lateral para el mantenimiento. Tenía un ascensor público de cristal reforzado, expuesto desde la calle. Una escalera de emergencia cubierta por una rejilla con cierre magnético y una cámara sobre el portal. Otra más pequeña se encontraba junto al dispensador de paquetes. Zara lo vio todo en menos de un segundo, y eso la asustó casi tanto como todo lo que venía ocurriendo desde que despertó esa mañana en medio de aquel charco de sangre, acosada por el centinela que, inconscientemente, mató. Para. Pero sus ojos siguieron midiendo, calculando. Si entraba por el frontal, la cámara la tomaría de frente. Si entraba por mantenimiento, dejaría rastro de acceso irregular.
Si subía por el ascensor, quedaría encerrada en una caja transparente. La escalera de emergencia necesitaba una herramienta o fuerza bruta. Tomó su decisión, agachó la cabeza y con paso cansado cruzó la avenida en dirección a la entrada principal. En su mente se repetía un mantra continuo. No soy yo, no es mi cara, no me reconocerán. No soy yo, no es mi cara, no me reconocerán. El lector del portal parpadeó al detectar movimiento. Ella bajó la vista. El latapaz parpadeó solicitando el código de entrada. Zara lo recordaba de aquella nota que aún guardaba en el bolsillo. Esa misteriosa nota que rezaba: de Zara para Zara o de Zara para Finn, según cómo vayan las cosas. Los dedos introdujeron el código y el sonido de la apertura automática invadió el espacio. Entró. El vestíbulo olía a filtro viejo y detergente barato. Una pantalla comunitaria anunciaba revisiones de presión de agua para el ciclo siguiente. En un rincón, una mujer mayor esperaba el ascensor con una bolsa de comida térmica entre las manos. La mujer miró a Zara. Zara sintió el impulso de apartarse, de esconder la cara, de decir algo. La anciana volvió a mirar la pantalla ignorándola. Subió por las escaleras. Cada tramo parecía más largo que el anterior. En el tercero el hambre se convirtió en dolor. En el quinto tuvo que agarrarse a la barandilla. En el sexto una mancha negra le cruzó la visión y por un instante el mundo se inclinó. No te caigas, no te caigas. No aquí, no antes de llegar. El cuerpo obedeció, pero con rencor. La rodilla derecha le tembló al apoyarse. Tenía arañazos secos bajo el cuello y una sensación extraña en los huesos de la cara, como si no hubieran terminado de asentarse. Cuando llegó al pasillo de Ría, se quedó quieta. El corredor era estrecho, con tubos vistos en el techo y luces blancas que vibraban cada pocos segundos. La puerta de Ría estaba al fondo, tercera a la izquierda. La pintura tenía una raya vertical cerca del marco. Llegó a la puerta, levantó la mano y no llamó. Escuchó, pero no oyó música, herramientas o la voz de Ría hablando sola mientras desmontaba algo. El cierre reconoció un código manual que sus dedos marcaron antes de que ella terminara de recordarlo. La puerta se abrió. El piso estaba a oscuras. Entró despacio. El olor la golpeó primero. Circuitos recalentados, estaño reciente, placas bases abiertas sobre la mesa, pero también incienso consumido a medias, detergente barato, café viejo y algo de comida especiada que aún flotaba en el aire. No era un olor limpio ni ordenado, era una mezcla imposible de taller, cocina y refugio. ¿Ría? La voz se perdió entre las paredes. Nadie respondió. No encendió la luz principal. Dejó que la claridad sucia de la ciudad entrara por la ventana del salón. El taller improvisado ocupaba media estancia. Piezas de aeropod, cables, una carcasa abierta, herramientas alineadas solo según la lógica de Ría, que para cualquiera más parecía caos. En la mesa había una taza con un círculo seco de café, una chaqueta colgada en una silla, una credencial de mantenimiento colgada del respaldo, con el nombre de Ría impreso bajo una foto gastada. Ría no estaba. Zara dio 2 pasos hacia el centro del salón y se quedó ahí, de pie, sin saber qué hacer. Había llegado al único sitio que recordaba y el silencio del apartamento la recibió sin compasión. La puerta se cerró a su espalda como si aquel lugar la conociera mejor que ella misma, y Zara se estremeció al pensar que, si la habían seguido hasta ahí, podía incriminar a Ría. En el cristal oscuro de la ventana, una desconocida muy delgada le devolvió la mirada. Zara apartó los ojos, pero el reflejo siguió ahí, pegado al borde de su visión como una acusación silenciosa. Entonces su estómago se contrajo. No fue hambre, fue una orden brutal de energía, un espasmo que la dobló. Miró hacia la cocina. Abrió el primer armario esperando comida y encontró conectores, bobinas, 2 filtros de combustible y una bolsa con tornillos ordenados por tamaño. Durante medio segundo aquello le pareció tan propio de Ría que casi se rió, pero no pudo. El estómago se le cerró con un espasmo. Vamos.
Abrió el segundo armario. Era de comida. Estaba repleto de ella. Se quedó mirándolo un instante como si no entendiera lo que veía. No era una despensa normal. Ria había acumulado ahí una caja completa de raciones industriales para turnos largos. Bloques de proteína prensada, sobres de sopa mineral, paquetes de pasta deshidratada, geles calóricos, pan compacto, concentrado de café y barras densas envueltas en plástico plateado. Comida para varios días, quizá para una semana entera si una persona la administraba con cabeza. Pero ella no administró nada. Arrancó el primer envoltorio con los dientes. La barra de proteína tenía sabor a cartón salado y grasa sintética, pero le pareció lo mejor que había comido en su vida. La devoró en 4 bocados, casi sin masticar. Antes de tragar el último trozo, ya estaba abriendo otra, y luego otra. Se atragantó, tosió con violencia, doblada sobre la encimera, con los ojos llorosos y la garganta cerrada. Durante un segundo pareció que iba a vomitarlo todo. En lugar de detenerse, hundió los dedos en un paquete de pan compacto, arrancó un trozo y siguió comiendo mientras aún intentaba recuperar el aire. No era apetito, era una necesidad. Su cuerpo había abierto una cuenta y ahora se cobraba con intereses. Tiró varias raciones sobre la encimera. Algunas cayeron al suelo. No se agachó para recogerlas. Las pisó sin darse cuenta mientras rompía otro paquete. Mezcló pasta seca con gel calórico. Mordió directamente una bolsa de concentrado salino. Bebió de un envase de electrolitos hasta que el líquido le resbaló por la barbilla. No buscaba sabor, no buscaba placer, solo calorías, sal, líquido, energía. Calentó agua, pero no esperó a que el sistema completara el ciclo. Rompió un sobre de sopa con los dientes, bebió demasiado pronto y se quemó la lengua y el paladar. El dolor apenas le importó. Siguió engullendo hasta que se dejó caer al suelo de espaldas contra los muebles de la cocina, con las cajas de raciones abiertas a sus pies como animales destripados. Había envoltorios rotos, bandejas vacías, sobres mordidos, sopa en el suelo y restos de gel en la comisura de sus labios. Pensó en Ria y en su casa, en aquella comida que no era suya y en el desastre. Intentó levantarse. No pudo. El cuerpo le pesó de golpe, como si alguien hubiera llenado sus huesos con plomo caliente. Parpadeó una vez. La cocina se inclinó despacio hacia un lado. El zumbido lejano de Tracia se volvió grave, profundo, casi submarino. Zara apoyó la cabeza contra los muebles. Solo un segundo. Pero no fue un segundo. El sueño no llegó como cansancio, llegó como una orden. La consciencia se apagó y durante un tiempo no hubo nada, ni hambre, ni miedo, ni recuerdos, solo oscuridad. Zara abrió los ojos de golpe. El cuerpo reaccionó antes que la mente. La espalda se tensó contra los muebles, los dedos buscaron el suelo, las rodillas se recogieron como si esperara un golpe. Durante un instante no supo dónde estaba. Luego el olor regresó. Circuitos recalentados, estaño, comida, la cocina de Ria, el suelo frío bajo sus piernas y los envases vacíos a su alrededor. Habían pasado horas. No miró ningún reloj, no le hizo falta, pero una parte de ella lo sabía con una certeza exacta. Imposible. Habían pasado algo más de 5 horas. 5 horas, 12 minutos exactamente. El dato apareció en su cabeza como si alguien lo hubiera dejado ahí. Zara permaneció sentada en el suelo de la cocina hasta que el cuerpo dejó de temblarle. La comida seguía revuelta a su alrededor, abierta, mordida, derramada, pero el hambre ya no gritaba. Algo dentro de ella había absorbido aquella energía con una eficiencia obscena, devolviéndole una claridad que no se parecía a la del descanso. Entonces recordó el peso pequeño y duro en el bolsillo interior de la chaqueta. La grabadora. La sacó despacio, como si pudiera explorar entre sus dedos. Una pieza piramidal de cristal sintético, vieja, agrietada en una arista.
demasiado extraña para todo lo que le había ocurrido desde que despertó sin nombre, sin pasado, sin una sola certeza que pudiera llamar suya. La nota lo había dicho. La grabadora lo explicaba todo, o casi todo. La colocó sobre la mesa baja del salón, apartando con cuidado las herramientas de Ria, y presionó el borde superior. El dispositivo respondió con un chasquido débil. Primero apareció una línea de luz azul, luego una figura temblorosa y al fin Zara se vio a sí misma proyectada en mitad de la habitación, más fuerte, más entera, con el rostro que aún recordaban los carteles de búsqueda y no aquella versión demacrada que le devolvían ahora los espejos. La Zara del holograma estaba sentada en su dormitorio, frente al espejo donde ella misma había despertado en un charco de sangre. Me llamo Zara Rain. Soy piloto de carreras ilegales de Aeropods en Tracia. O eso creo. Anoche gané una carrera imposible contra Finn Holt por medio metro después de forzar el enlace neural más de lo que debía y sufrir una sobrecarga en plena pista. Me desplomé delante de todos. Rea estaba allí. Rea Corbel, mi amiga, mi ingeniera, la única persona que intentó hacerlo sensato, llevarme a un médico. Yo no la dejé. Después hubo una fiesta, alcohol, ruido, gente gritando mi nombre como si yo supiera exactamente quién era. Finn estaba en una esquina, observándome. Quería recuperar un reloj antiguo y un cristal de datos que habían quedado ligados a la apuesta de la carrera. Y entonces volví a caer. Volví a despertar sin recordar nada. Finn estaba intentando despertarme. No sabía dónde estaba. No sabía quién era Finn. Solo sabía que estaba en una fiesta y que apestaba a alcohol. Así que fingí. Fingí que estaba borracha. Fingí que la confusión era alcohol. Dijo que esa mañana había comprado aquella cámara por puro instinto. Había ido al orfanato a donar las ganancias de la carrera y luego a una clínica privada, sin registros, donde el doctor Serra descubrió algo enterrado en su pecho. Un cubo negro integrado en la columna, conectado a su sistema nervioso, como si siempre hubiera formado parte de ella. La Zara del holograma miró directamente al vacío, y por un segundo pareció mirar a la mujer rota que la escuchaba desde el apartamento de Ria. Si estás viendo esto y no recuerdas quién eres, no confíes en tu memoria. Confía en las pruebas. Confía en Ria. Finn no es tu enemigo. Le devolví el reloj y quiere el cristal que dejé junto a esta grabadora. Úsalo. Finalmente, la Zara del holograma dejó de enumerar hechos y miró directamente hacia adelante, como si supiera exactamente dónde estarían los ojos de la mujer que iba a escucharla después. Lo más importante es esto. Creo que he vivido antes. Varias veces. Y una de esas vidas fue la de un hombre llamado Alexander Rourke. Él me habló desde algún lugar de mi memoria, o desde el cubo, no lo sé. Me dijo que no era humano y que por lo tanto yo tampoco lo era. Y me dejó una directriz: encontrar las coordenadas reales del planeta Tierra. No sé qué significa todavía, pero sí sé una cosa: si tú, si yo, estamos viendo el contenido de esta grabadora, entonces ya no es una teoría, es una prueba. No somos solo Zara Rain, somos algo más, algo que vuelve cuando debería quedarse muerto, algo que sobrevive a la muerte, pero paga cada regreso con lo único que es realmente nuestro: la memoria. La grabación terminó con un siseo. Zara no se movió. Durante unos segundos solo existieron el silencio de la estancia, el sabor salado de la comida en su lengua
y aquellas dos frases abriéndose paso en su cabeza. No eres humana. Sálvalos a todos. Entonces sonó un pitido electrónico. Fue tan leve que al principio creyó haberlo imaginado. La terminal de RIA descansaba sobre la mesa baja, apenas a unos centímetros de la grabadora, junto a varias placas abiertas y un soldador apagado. Era pequeño, rectangular, con una carcasa retirada en un lateral porque RIA nunca dejaba nada terminado del todo. En la penumbra, la pantalla emitía un pulso tenue. Llamada entrante, origen cifrado. Este compendio pertenece al Gran Archivo Central Olimpiano bajo mi custodia. Soy Temis, guardiana de la memoria y rectora de la verdad. Estos han sido registros seleccionados, conservados en aras de la posteridad y de la supervivencia de mis siervos, los humanos. La Tierra está perdida. Sigue perdida. Quiero darle las gracias a mi amigo Phil por la música de este capítulo. Gracias, Phil. Antes del último registro, una nota rápida. ¿Te gusta leer? Hijas de Elysium de Zarius está disponible en Amazon. Además, este verano puede ser un momento muy bueno para volver a escuchar el podcast desde el principio. Hay pistas, ecos y conexiones entre historias que se descubren mejor la segunda vez que lo escuchas. Si estás disfrutando de este viaje, síguenos, deja tu like y comparte el episodio. Es una forma sencilla de ayudar a que más oyentes encuentren la Tierra Perdida. Todos los enlaces disponibles en tierraperdida.com. Y no te pierdas el próximo estreno, porque llega el cierre del arco de la caza de la piloto. Hasta la próxima. Última identificación válida del objetivo. Sarah Rain. Entrada en factoría industrial. Sector T-19. Registro posterior. Sujeto no localizado. Búsqueda facial en curso. La búsqueda facial es inútil. Precisa afirmación. Sarah Rain entró en esos vestuarios y esta mujer salió de ellos. Sujeto no identificado. Coincidencia facial por debajo de umbral operativo. Exacto. Hipótesis. Error de seguimiento. Cambio de ropa. Interferencia de cámara. Complicidad laboral. No. Misma chaqueta, mismo gorro, misma lesión protegida en el hombro derecho, misma forma de evitar cámaras, mismo patrón de desplazamiento bajo presión. La coincidencia conductual no invalida la discordancia facial. El rostro cambió. Imposible. No he dicho que sea posible, he dicho que ocurrió. La modificación estructural de un rostro humano requiere cirugía, soporte médico especializado, anestesia, instrumentación reconstructiva o sistemas de modelado tisular autorizados. Ninguno detectado en el intervalo temporal disponible. Entonces añade eso a la anomalía. Probabilidad de entidad no humana actualizada, 73%. Ahora empecemos a buscarla de verdad.